Seguimos, amigos, seguimos hoy sábado 22 de marzo en esta tarde de otoño, aunque no parezca, estamos ya en otoño, pero todavía este calor que nos incomoda a muchos limeños, al menos acá en Lima, con temperaturas altas. Bueno, saludar a los distintos guerreros somistas que están conectados en las redes sociales, a muchos de ellos desde la región San Martín nos escriben, desde Trujillo, también tenemos desde Tarapoto, hay mucha interacción de muchos somistas y muchos municipalistas. Les pedimos que sigan interactuando en las redes sociales, cualquier comentario, me informan que las diapositivas que necesiten se van a enviar al grupo de WhatsApp para todas las personas. Y al público presente está de más decirles un like a la página de Somos Perú y en esta transmisión que se está dando en estos momentos tenemos muchas personas conectadas. Siempre saludar, ¿sí? A mí me enseñaron desde muy pequeño a saludar, así que las buenas tardes nuevamente a ustedes que están desde muy temprano, a las personas que han llegado al mediodía y distintos turnos y a las personas que en las redes sociales están conectando. El saludo no solo es mío, es de Todos Somos Perú y de la presidenta Patricia Liz Sotelo, que está en algún punto de nuestro país llevando la ayuda social que acostumbran llevar todos los somistas. Un saludo a todos ellos, saludos también a las mujeres somistas, a las guerreras, que el día de ayer, la segunda edición de este conversatorio entre mujeres, ¿sí? Ahí veíamos a Vania, veíamos a Sandra, a muchas participantes, Gina Galvez, hablando de lo que es la función de regidora, el papel de las mujeres somistas en el partido. Importante estos conversatorios, estas transmisiones en vivo, porque nos hacen conocer más de cerca el trabajo de Somos Perú. Bueno, llegó el momento de nuestro quinto ponente. Les hablaba del tema del desarrollo urbano y yo lo relaciono con lo que pasó en Trujillo. Un sábado, me parece, sábado-domingo de hace unas semanas, todos estábamos preocupados a esta hora más o menos por lo que se había caído el techo de este centro comercial en Trujillo, algo lamentable donde murieron muchas personas. Lamentablemente nosotros vivimos de noticia tras noticia. En ese momento todo el mundo se preocupaba por el desarrollo urbano, defensa civil, todo era el tema de las fiscalizaciones que deberían haber. Pero ya estamos en el modo ministro del Interior, pues la censura, viendo qué ministro van a poner, viendo el calendario electoral, ya cambió todo. Pero nosotros como futuros funcionarios o como somistas que queremos aprender más, necesitamos conocer, pero de una manera conceptual, el tema del desarrollo urbano y lo que se viene a el crecimiento fuerte y tenemos que desarrollarnos. Por eso que el día de hoy hemos invitado a un destacado ponente. Antes del video voy a hablar un poco de él. Él es Mario Fernando Castro Vázquez, él es arquitecto, colegiado con especialidad en gestión pública, normatividad urbana, desarrollo territorial, y elaboración de propuestas sobre zonificación y viabilidad, proyectos de habilitación urbana, edificaciones, de planteamientos integrales, egresado de la maestría de gestión empresarial con énfasis en arquitectura de urbanos, normativa y gestión pública, docente de diseño con la Universidad Ricardo Palma desde el 95, la Universidad San Ignacio Loyola desde el 2013, miembro activo del Instituto de Urbanismo y Planificación del Perú desde agosto del 99, miembro de la Asamblea Regional de Lima del Colegio de Arquitectos del Perú en el periodo abril 2005-abril 2008, representante técnico de la Asociación de Municipalidades del Perú ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, miembro del directorio de MAPE y del Consejo Directivo del Instituto Metropolitano de Planificación, miembro honorario del Comité Consultivo de la Carrera de Arquitectura, miembro del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbana. Ha trabajado en distintas municipalidades, Municipalidad de Miraflores, Municipalidad de Surco, Municipalidad de Lima, Ate, Pachacamá y Lima Metropolitana nuevamente. Así que tendría muchos minutos para seguir hablando de nuestro invitado, pero ya lo van a conocer.
Primero, por favor, con el video de Central Mediática para conocer un poco el planteamiento de la siguiente ponencia. Adelante, Nicolás. Esa que está llevando a cabo la capacitación. El curso de desarrollo urbano en los gobiernos locales. Territorial para promover el desarrollo sostenible. También hay algunos casos, algunos ejemplos que se van a presentar en esta ponencia. El arquitecto Mario Castro es el ponente del día de hoy, donde se van a tocar estos temas que ya les he comentado. El desarrollo urbano en los gobiernos locales implica una planificación y gestión del territorio, infraestructura, servicios públicos, mejorar la calidad de vida de la población. El planteamiento del problema se desarrolla en los gobiernos locales que tienen distintas dificultades como la falta de planificación, la informalidad, la insuficiencia de servicios básicos, tantos temas que día a día escuchamos. Los objetivos de esta ponencia: examinar los principios y estrategias del desarrollo urbano, identificar los principales desafíos y problemas y proponer soluciones, algo que siempre planteamos en estas ponencias. Soluciones. Ahí está la figura de Central Mediática, el muñequito animado, y la pregunta es: ¿de qué manera el desarrollo urbano puede contribuir al desarrollo de una comunidad? Ahí está, Central Mediática, con el video de presentación de nuestro ponente. Recibimos las redes sociales y el público con un fuerte aplauso al arquitecto Mario Castro. Adelante, Mario, tu casa. Muchas gracias, Ricardo, por la bienvenida y por las palabras. Gracias también a ustedes por su permanencia. Sé que ha sido una sesión maratónica, están ustedes desde la mañana acá, así que vamos a tratar de hacer una exposición clara, concreta, sobre todo de carácter informativo, educativo, en el sentido de que ustedes puedan saber a qué se dedica el tema del desarrollo urbano. Y vamos a empezar justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el desarrollo urbano? ¿Alguno de ustedes se anima en todo caso a poder proponer alguna idea respecto de lo que es el desarrollo urbano? Ustedes como vecinos. ¿Ustedes como vecinos tienen alguna idea o alguna propuesta o alguna idea de respuesta respecto de eso? ¿Alguno quisiera participar? ¿No? Seguimos entonces, a ver, vamos a avanzar. Esto básicamente en imágenes es un poco lo que sintetiza el desarrollo urbano. Pasar de este estado a este estado. Pasar justamente del estado en donde no existe nada de edificación ni nada de mano del hombre propiamente, para pasar y construir ciudades. Básicamente es el suelo eriazo con el suelo urbano. Vamos a empezar con esta lámina, hablando justamente de una palabra que es muy importante: el suelo. Luego tenemos algunas definiciones respecto del tema de desarrollo urbano. Por ejemplo, desarrollo urbano se refiere al proceso de planificación, diseño y construcción de espacios y estructuras en áreas urbanas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Primera definición, está relacionado al tema de un proceso que sirve para poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de todos aquellos que estamos dentro de una ciudad. Lo segundo, el desarrollo urbano se refiere al proceso de crecimiento y evolución de una ciudad o zona urbana que implica la planificación, diseño, construcción y gestión de espacios urbanos, infraestructuras y servicios, como el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Igual, entre la 1 y la 2 hay una relación, pero comenzamos ya a hablar de algunos temas adicionales o algunas palabras adicionales como la planificación, diseño, construcción y gestión de espacios urbanos, infraestructuras y servicios. Finalmente, y creo yo que de algún modo aquellas personas que tienen algún tipo de intención de poder participar de la vida en el tema de la dirección de las ciudades, el desarrollo urbano es el conjunto de estrategias y acciones que buscan crear ciudades más habitables y equitativas,
mejorando la infraestructura, el transporte, la vivienda y la accesibilidad para todos los ciudadanos. Estas primeras dos quizás están más relacionadas al tema técnico, al tema procedimental, al tema de los procesos, al tema de las licencias, al tema del ordenamiento del territorio. Pero este de acá es un poco lo que tiene que ver también con el tema de cómo hacerlo. Por eso hablamos de estrategias y acciones que permitan de algún modo ver que esos procesos nos lleven justamente al puerto que nos permita tener ciudades más habitables y equitativas, que es un poco lo que estamos buscando todos, ¿no? Este básicamente es el marco regulatorio de lo que, vamos a decir, lleva al proceso en todo caso de crear ciudades, ¿no? La ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades, es la ley marco, la ley general. La ley 31313 es la ley de desarrollo urbano sostenible. El decreto supremo 012-2022 vivienda es el reglamento de esta ley anterior. El decreto supremo número 146-2023 de la PCM es la que aprueba los procedimientos de la obtención de licencias de habilitación urbana y edificación. Y finalmente la ley 290120 y modificatorias es justamente la que regula los procedimientos de HU y de licencia de obra, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que busca la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? Tiene como objetivo establecer principios, lineamientos, instrumentos y normas para regular el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano. Busca lograr un desarrollo urbano sostenible, optimizando el aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común, reduciendo la desigualdad urbana y territorial y conservando los patrones culturales y conocimientos de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Ese es un poco el objetivo general de este marco regulatorio, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Yo mencionaba, y no quisiera de repente entrar mucho a la parte académica, posiblemente muchos de los documentos que estoy utilizando dentro de la exposición son demasiado académicos, por eso lo quería llevar a un paralelo, a un tema paralelo. Ustedes como vecinos, ¿cómo analizan el tema del desarrollo de la ciudad? ¿Cómo viven en la ciudad? ¿No? Entonces, el cómo viven en la ciudad nos trae justamente a una problemática que también fue planteada justamente en la parte introductoria del inicio de la exposición, que era qué podemos hacer para poder intervenir en nuestra ciudad desde el lado de ciudadanos, no necesariamente del lado, vamos a decir, como funcionarios o como autoridades de un gobierno local, sino del lado de ciudadanos. ¿Qué tipo de desigualdades creen ustedes que tienen a la vista? Por ejemplo, en Surquillo. ¿Qué tipo de desigualdades ven o reconocen? Claro, ¿como cuáles? Por ejemplo, ¿alguno quisiera mencionar alguna? ¿Como cuáles? ¿Como qué tipo de desigualdades o qué tipo de diferencias en todo caso pueden encontrar? Los parques. No hay parques, exactamente. ¿Qué otra cosa más habría que de repente podamos mencionar dentro de estas diferencias de ciudad? ¿Sí? Correcto. Correcto. ¿Qué otras cosas más? Los huecos de... ¿Alguna intervención más? Ok, listo. Entonces, a ver, el desarrollo urbano, perdón. El retiro municipal. Que en algunos sitios se da y en otros no, la inmensa mayoría. Así es verdad. Sí, es verdad, en realidad esos elementos que lo vivimos diario, todos los días pasamos y caminamos por la ciudad, nos encontramos justamente con ese tipo de diferencias, ¿no? Entonces, la idea justamente del desarrollo urbano sostenible es crear un tema de equidad. La equidad no solamente está o resulta en todo caso la posibilidad de que un gobierno local tenga más o menos recursos. Evidentemente hay también diferencias entre cada una de las municipalidades, ¿no? Mencionabas Miraflores. Quizás Miraflores tiene posiblemente algunos recursos adicionales o mayores a muchos de los distritos de Lima, posiblemente. Lo estamos un poco mencionando, pero no es la única forma, o sea, el tema del pago de los tributos no es la única forma de poder recaudar, en todo caso, recursos para que las municipalidades puedan de algún modo funcionar. Y la idea justamente de la exposición es ver cómo, aprovechando justamente el recurso que es el suelo, por eso lo decía, el suelo es importante, aprovechando el recurso del suelo podemos generar a la vez recursos nuevos para las municipalidades con la finalidad de poder superar las deficiencias que hemos encontrado que ustedes han mencionado.
En algún caso son deficiencias de, vamos a decir, el tema de la basura es un tema de una mejora de servicios o calidad de servicios públicos. El caso de la infraestructura pública es básicamente un tema de reposición o mantenimiento, porque en realidad la ciudad ya existe, pero tiene que existir en buenas condiciones, esa es la idea. En el caso, por ejemplo, de los retiros, evidentemente, particularmente en el caso de Surquillo, es un distrito antiguo, vamos a llamarlo así. Posiblemente antes habían unas normas, ahora hay otras normas nuevas. Habría en todo caso estudiar en qué caso sí y en qué caso no, vamos a llamarlo de ese modo, el retiro debería o no debería respetarse. Por ejemplo, acá en esta zona de Surquillo Antiguo creo que no hay retiro porque ya venía así el distrito, como se dice, la ley de formación del distrito hizo que sucediera eso, pero de repente quizás en otras zonas de Surquillo, quizás se me ocurre La Calera, ¿no? Quizás de repente ahí sí hay retiro porque son urbanizaciones posteriores, nuevas, ¿no? Igual que en el caso de los parques. Posiblemente en esta zona antigua de Surquillo no hay parques porque no creció la ciudad en los procesos regulares de una habilitación urbana, que es también un poco lo que vamos a ver, ¿no? Cuando uno hace una habilitación urbana o una nueva urbanización, existe ahí una norma que establece un porcentaje de área para destinarlo no solamente a parques, sino también destinarlo a equipamientos públicos, como un colegio, como un local de salud, como un local comunal, como un local recreativo, un parque propiamente, ¿no? Entonces, las nuevas urbanizaciones sí están obligadas a dejar justamente esos porcentajes de área para poder hacer y tener calidad justamente en las ciudades, ¿no? Vamos a ir avanzando para poder ir explicando también algunas cosas. Bueno, esta es una definición un poco extensa, pero la voy a leer igual, porque creo que al final es importante que cada una de estas palabras sean recogidas en su verdadera dimensión, porque es un poco la aspiración o la visión que uno tiene de una ciudad ideal, ¿no? Entonces, hablamos del desarrollo urbano sostenible como un proceso de cambio integral vinculado a la transformación de las ciudades y o centros poblados y de sus áreas de influencia para brindar un ambiente saludable a sus habitantes, que asegure el manejo racional de los recursos naturales y la calidad de vida de la ciudadanía, sin comprometer la satisfacción de necesidades, salud y seguridad de las generaciones futuras, buscando la optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el interés general, la implementación de mecanismos que impulsen la gestión de riesgos de desastres y la reducción de vulnerabilidad, la habilitación y la ocupación racional del suelo, así como el desarrollo equitativo y accesible y la reducción de la desigualdad territorial y urbana, la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas u originarios. Esto en suma es lo ideal, esto en suma es lo que la visión de ciudad que todos quisiéramos tener, una ciudad bastante equitativa, con bastante igualdad, con nada de deficiencias y en realidad que promueva justamente una calidad de vida para todos sus habitantes. Pero esto hay que transformarlo, por eso decía yo en la parte anterior, vamos a ver si podemos retroceder un poquito, lo decía en esta parte, para poder construir la ciudad ideal en base justamente a esos conceptos, más allá solamente de las buenas intenciones, hay que tener estrategias y acciones para poder justamente llegar a ese tipo de ciudad ideal, no solamente quedarnos en la literatura, sino pasar justamente al tema de la creatividad y de la acción, y de la innovación sobre todo. Entonces volvemos nuevamente donde nos quedamos, pasamos a lo siguiente y volvemos nuevamente a hablar de un tema importante, el suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo es el espacio físico en donde se producen las actividades que la ciudadanía lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral, sostenible, y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales. Nuevamente, decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con la dimensión social, económica, cultural y ambiental, evidentemente, de cada comunidad. El aprovechamiento urbanístico del suelo se determina de acuerdo a la clasificación del mismo y en términos del uso, ocupación y edificabilidad que se le pueda otorgar, conforme con los principios rectores definidos en la ley y en la normativa que resulte aplicable, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Cuando hablamos justamente del aprovechamiento urbanístico del suelo, volvemos nuevamente a hablar del tema de que si esta municipalidad no tiene recursos, hay que tener ingenio, hay que tener ideas innovadoras para poder generar justamente el aprovechamiento urbanístico del suelo. ¿Con qué cuenta el distrito? Con un suelo, con un territorio, con una jurisdicción, donde hay evidentemente viviendas, comercios, industrias, equipamientos, etcétera, etcétera, que tenemos que de algún modo sacarle algún tipo de ventaja con la finalidad de poder
satisfacer las necesidades de toda la comunidad. En la clasificación, esto es muy general porque en realidad es mucho más académico, es el tema del suelo urbano, el suelo urbano consolidado, que es el caso, por ejemplo, en este caso de Surquillo, el suelo urbano de transformación, que es una oportunidad justamente que tenemos para que el distrito pueda cambiar, pueda innovar, pueda mejorar. El suelo urbano en consolidación, el suelo periurbano, tenemos además el suelo urbanizable, el suelo de protección, que básicamente es donde están las zonas arqueológicas o las zonas donde hay algún tipo de situación natural como un río o una quebrada, y el suelo rural, que básicamente son las zonas de expansión, que en este caso en la ciudad no existe demasiado. Creo que eso existe más en las zonas de quizás Ancón, Santa Rosa, San Juan del Urigancho en algún caso, y quizás por el tema de Chosico, Chaclacayo. Esa clasificación del suelo se expresa en un gráfico, como están ustedes viéndolo ahí. Y ese gráfico tiene una serie de colores en donde hay algunas clasificaciones de suelo en la cual se puede decir qué hacer y qué no hacer. Qué hacer y qué no hacer, que de algún modo sirva justo para poder proponer cosas innovadoras. Pero el suelo no solamente es horizontal, sino también que el suelo tiene la posibilidad de poder tener dimensión vertical. Quiere decir que podemos construir hacia arriba y también se puede construir hacia abajo. Entonces el suelo, como ustedes ven, se puede aprovechar en sus diversas formas, no solamente en el tema horizontal clasificando las zonas, sino también ya en una determinada edificación, construir, que significa ir hacia arriba, o construir, ir hacia abajo, ¿no? Eso también son posibilidades para poder aprovechar el suelo. Luego tenemos el tema del acceso al suelo. ¿Cómo es que accedemos justamente a ese suelo? Las municipalidades son las que se encargan justamente de proponer y elaborar planes de acondicionamiento territorial. Vamos a hablar un poco de los planes. Los planes de desarrollo urbano identifican el suelo urbano, público o privado, necesario para el desarrollo de actuaciones urbanísticas de interés público, incluyendo el desarrollo de infraestructuras para la dotación de servicios básicos, vías, equipamientos urbanos y de servicios y espacios públicos, que es un poco lo que ustedes mencionaron al inicio. Espacios públicos, los parques que mencionó la señora, el tema de infraestructura, el tema del mantenimiento justamente de las vías, el tema de la dotación de servicios básicos, hablamos del tema de la limpieza, y el tema del espacio público también, como decía el señor, el tema de los retiros, porque al final el retiro es un espacio disponible justamente para la ciudad, ¿no? Pudiendo para dicho fin incluir los instrumentos previstos en la ley, los mecanismos de obtención de predios previstos en el texto único ordenado, y además de eso, la ley de adquisición y ordenación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura aprobadas por los Decretos Supremos de Vivienda, con la finalidad de poder utilizar justamente la ley de habilitación urbana y la ley de edificaciones. El acondicionamiento territorial comprende el proceso de organizar el espacio. Es como cuando uno organiza en su casa. Cuando uno quiere diseñar su casa, define dónde va a ir la sala, dónde va a ir el comedor, dónde van los baños, dónde va el patio, dónde van los dormitorios, dónde va el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo es un tema de acondicionamiento, vamos a decir, enmarcado en una edificación. Pero también hay acondicionamiento en este territorio, hablando de la jurisdicción de Surquillo, en este caso, ¿no? Entonces, esas intervenciones y esa organización se da en armonía con las actividades económicas de la ciudadanía, justamente ustedes. Cuando los habitantes de una casa deciden hacer su casa, lo hacen justamente a lo que ellos consideran le va a causar confort, le va a causar un confort, le va a ocasionar un confort, una calidad de vida distinta, ¿no? Entonces igual, el territorio en este caso, dirigido por una autoridad, lo que tiene que hacer es generar confort y calidad de vida a todos sus vecinos, ¿no? Por eso que es importante, para empezar con el tema del suelo, este tema del acondicionamiento territorial, ¿no? Y justamente hablamos de eso, ¿no? Todas esas actividades a través del conjunto de políticas, planes y acciones político-administrativas llevadas a cabo por los gobiernos regionales y gobiernos locales, que definen el manejo, ocupación y transformación del territorio en su jurisdicción. El objeto del acondicionamiento es regular y articular las expectativas del desarrollo económico y social a las posibilidades y capacidades ambientales y geográficas del territorio, protegiendo el patrimonio natural, cultural y paisajístico, debiendo sujetarse a las políticas nacionales aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se encuentren vigentes,
Y además, el proceso de acondicionamiento territorial constituye un componente del ordenamiento territorial. Del acondicionamiento, que es el tema de la distribución, venimos un poco al tema de la planificación. Hablábamos justamente en el tema de la organización, tomando el ejemplo del ciudadano común y corriente, cuando uno quiere hacer su casa, determina qué es lo que quiere, ¿no? Cuántas habitaciones, cuántos baños, dónde va la sala, dónde va el comedor. Esta planificación ya es materializar ese deseo en un tema tangible como un plano, una propuesta de un plano, ¿no? Entonces, la planificación urbana sostenible comprende el proceso a través del cual los gobiernos locales nuevamente y la ciudadanía, porque en este caso hay un ida y vuelta para poder elegir el tipo de ciudad que queremos, gobiernos locales y ciudadanía deciden la organización espacial de la ciudad. Deciden la organización espacial de la ciudad. Quiere decir que ustedes participan justamente en esta organización. En armonía con el ambiente, la cultura e historia, a través del conjunto de propuestas, proyectos, programas y acciones político-administrativas que definen el manejo, ocupación, protección o transformación de las áreas del suelo urbano y no urbano de una ciudad, que promueve la adopción del principio de economía circular. El objeto de esta organización espacial de las ciudades y centros poblados es lograr desarrollo urbano en armonía con su territorio y ambiente, articulando las expectativas económicas, productivas y sociales del conjunto de agentes de su sociedad a través de los procesos de planificación urbana y gestión urbana definidos en esta norma, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en armonía con el enfoque intergeneracional e intercultural y debiendo sujetarse a las políticas aprobadas por el Ministerio de Vivienda nuevamente. En el marco de la planificación urbana sostenible, las autoridades competentes pueden establecer modalidades de conservación de la diversidad biológica que permitan garantizar una habitabilidad saludable y sostenible en armonía con el entorno natural y la biodiversidad asociada. Esto es más o menos el esquema de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Es una ley que se encuentra en este momento vigente y desde mi punto de vista no debería quedar solamente como un documento, sino sería básicamente transmitir el mensaje de esta ley hacia la comunidad para que la comunidad pida a las autoridades qué tipo de ciudad quiere para poder vivir en armonía y con calidad de vida, sobre todo confortabilidad. Entonces, la ley DUS, desde mi punto de vista, debería ser un elemento de manejo permanente para poder hacer la ciudad todos, no solamente las autoridades, sino la autoridad con sus vecinos, porque el vecino es como el cliente, vamos a llamarlo así, ¿no? Si yo le voy a dar al cliente lo que el cliente está buscando para una satisfacción de sus necesidades y su confort, entonces el cliente también tiene que participar justamente de esa propuesta, ¿no? Entonces, esta ley DUS es un poco el esquema, básicamente, que el Ministerio de Vivienda ha propuesto, pero sí sería, como le digo, importante, y lo repito, no dejarlo solamente como una Biblia o un documento ahí arriba, como un documento de la biblioteca, sino un documento realmente que pueda ser utilizado totalmente, ¿no? Venimos un poco al tema de los planes, que ya lo hemos mencionado. El tema es empoderar a los gobiernos locales para que tengan la costumbre de planificar. Nos quejamos de que la ciudad es una ciudad informal, que la ciudad crece por donde sea, pero ¿por qué? ¿Por qué crece? Porque no planificamos o no cumplimos con la planificación. Es más, me parece que en general el Estado peruano no planifica, ¿no? El Estado peruano es como vivir el día a día, ¿no? Vivimos, dormimos, en la mañana esperamos que el día esté mejor, que no sea como el anterior, sino que sea mejor, pero en realidad no hay una planificación, no estamos viendo de qué manera no solamente la ciudad, sino el Estado como tal va a generar justamente alguna expectativa mejor para todo el tema de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es importante que el tema de los gobiernos locales se planifique. Si no hay planificación, evidentemente no vamos a poder obtener unos resultados adecuados. Yo también tendría de repente acá, haciendo una pequeña pausa, ¿cuántos de ustedes planifican? ¿Cuántos de ustedes planifican en su hogar? ¿Alcanza para planificar? ¿No alcanza para planificar? ¿Es de repente un día a día de supervivencia? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Se puede planificar? ¿Se puede planificar en casa? Unas cosas y otras cosas no. ¿Cómo qué más o menos? A ver. Correcto. Es un muy buen ejemplo. Planifica de repente el tema de los gastos del hogar, ¿no es cierto? ¿Cuánto para esto? ¿Cuánto para aquello? ¿Cuánto para aquello? Exactamente. Entonces, eso es parte justamente de la planificación. Un tema mayor quizás en la planificación puede ser quizás el tema de
el estado familiar. Por ejemplo, tenemos hijos pequeños, ya van a ir al colegio, van a ir a la universidad, evidentemente hay que ver también la economía para poder acompañar y ver las posibilidades de qué tipo de universidad o qué tipo de colegio, pero eso forma también parte de la planificación, ¿no es cierto? Entonces, la planificación a veces puede ser que no la entendamos mucho, pero la practicamos, inconscientemente la practicamos. Entonces, si nosotros practicamos la planificación, ¿por qué el Estado no puede planificar? El Estado se supone que es la cabeza de familia, vamos a llamarlo así, en el caso de una nación, en el caso de un gobierno local o una municipalidad, el alcalde, ¿no? Si es así y planificamos, ¿por qué entonces no podemos organizar mejor la ciudad? ¿Qué hace que la ciudad no pueda funcionar de una manera? Entiendo que el recurso es importante, pero no es lo único. Tener el dinero hay que saber, por ejemplo, la cantidad de dinero que me llegó a mi bolsillo y no estaba planificado, me llegó. El tema es ahora, ¿qué hago con ese dinero? ¿No es cierto? Entonces tengo que pensar de qué manera lo voy a utilizar, de qué manera lo voy a gastar, vamos a llamarlo así, o invertir, mejor, suena mejor invertir. ¿No? Entonces, perdón, el tema de planificar creo que es muy, muy importante, ¿no? Y el tema importante viene en la segunda parte de esta lámina, ¿no? Los planes como orientadores de inversiones, lo que decíamos nuevamente, ¿no? Puede ser que nuestro distrito vecino, San Isidro, tenga mucho más recursos, ¿no es cierto? Puede ser, pero eso nos limita a no poder tener de repente o poder generar más recursos, ¿no es cierto? ¿De qué manera puedo generar más recursos? Entonces, desde las municipalidades también, los planes nos pueden servir, planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, van a orientar y promover las inversiones públicas y privadas, justamente lo que hablamos. Todo ese tipo de deficiencias son las que de algún modo debemos superar a través de estos planes destinados a no solamente al tema de qué hacer, sino de cómo hacerlo. Por eso nuevamente hablamos del tema de estrategias, ¿no? Entonces, teniendo esas inversiones públicas y privadas, creo que todos podríamos tener quizás la posibilidad de poder tener un mejor distrito. Estos son un poco los instrumentos de planificación desde la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que son el tema del Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Metropolitano Interprovincial, el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Acondicionamiento Urbano, y hay planes ya en menor escala que son el Plan Específico y el Planeamiento Integral. Esta parte de aquí es la que corresponde hacer justamente a todos los distritos. Esta de algún modo es la estructura principal de una planificación de ciudades a nivel nacional y luego a nivel ya metropolitano o distrital, ¿no? Empezamos por esto y terminamos justamente en cosas muy pequeñas que son el plan específico o el planeamiento integral. Pero las municipalidades distritales tienen que encargarse justamente de este plan de desarrollo urbano. Y ese plan de desarrollo urbano no solamente tiene que quedar nuevamente como un libro. Ese plan de desarrollo urbano es un plan participativo en el cual justamente los ciudadanos y vecinos de un distrito tienen que conocer. ¿Por qué? Porque es un poco el tema hacia dónde queremos ir, qué tipo de ciudad queremos tener, qué queremos lograr justamente en nuestra ciudad. ¿Alguno de ustedes sabe si Surquillo tiene un plan de desarrollo urbano? ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Alguna vez lo mencionaron? ¿Qué tan frecuentemente se reúnen ustedes con la alcaldesa en este caso? Nada, poco, no. Exacto. Entonces, lo que hace falta justamente es eso, no solamente, vamos a decir, gestionar o dirigir la municipalidad, caminar y hablar con los vecinos, porque el vecino tiene que ayudarnos a que esto se concrete, porque el vecino va a ser un poco el que va a recibir justamente el servicio correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé qué tipo de servicio quiero darles si no he interactuado con ustedes y les he pedido qué les hace falta para... Evidentemente yo podría caminar, podría darme cuenta de que debemos cambiar algunas cosas, pero el vecino que vive día a día en el barrio conoce mucho más, evidentemente, lo que hay que cambiar y lo que hay que mejorar, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, este es un poco también el tema del esquema de tipo de ciudades, ¿no? Metrópoli nacional, que es el caso de Lima Metropolitano, metrópoli regional, como el Callao, las ciudades mayores según el número de habitantes, de 100.000 a 500.000 habitantes, ciudad intermedia de 20.000 a 100.000, ciudad menor de 5.000 a 20.000, villa de 2.000 a 5.000, pueblo de 1.000 a 2.000, caserío de 50 a 1.000. Ese es un poco el tema de la escala que hay del tipo de ciudades a nivel nacional, según la cantidad, evidentemente, de habitantes. Nosotros todos estamos justamente acá, formamos parte de Lima Metropolitana.
Por lo tanto, nos debemos a un plan mayor, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano Interprovincial, ¿no? Y de ahí van, de algún modo, bajando la escala de estos planes. Este es el Plan Urbano Distrital que les comentaba, que es un plan que cada distrito debe tener. Cualquier distrito del Perú, del país, dentro de esa escala de ciudades, todos debemos tener este Plan Urbano Distrital, porque este Plan Urbano Distrital es como nuestra guía para poder justamente avanzar y establecer qué tipo de ciudad queremos como vecinos. Tema importante dentro de los planes es la zonificación. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó qué cosa era la zonificación? ¿Sabe algo de la zonificación? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Saben para qué sirve la zonificación? Es un componente de los planes. A ver, vamos a ir poco a poco explicando qué significa la zonificación. La zonificación es un componente de los procesos de planificación urbana que contiene el conjunto de normas y parámetros urbanísticos y edificatorios para la regulación del uso y ocupación del suelo en el ámbito de actuación o intervención del instrumento de planificación urbana de la jurisdicción, en este caso del distrito de Surquillo. Estos se elaboran en función a los objetivos de desarrollo de la capacidad de soporte del suelo y las normas establecidas en el propio plan. Ordena y regula la localización de actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, actividades culturales, protección, equipamientos, así como la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. Entonces, la zonificación, de algún modo, lo que regula es la organización de este territorio y clasifica justamente el territorio en sus diferentes tipos de actividades. Tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación que se le puede dar al suelo. Se concreta en planos de zonificación u otros medios de representación gráfica, en parámetros urbanísticos y edificatorios para cada sector y en el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. Entonces, la zonificación es la que nos permite organizar justamente esta jurisdicción y saber qué hacer y qué no hacer, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Dentro de esos componentes, ¿ustedes han visto en algún momento algún plano de zonificación? ¿Conocen el plano de zonificación de Surquillo, por ejemplo? ¿Tampoco lo conocen? Vamos a ver algunos planos ahora. ¿Saben, cuando hablamos de parámetros urbanísticos y edificatorios, saben de qué estamos hablando? ¿Alguna vez alguno de ustedes hizo algún tipo de trámite pidiendo una licencia, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, parámetros urbanísticos y edificatorios es justamente para poder saber hasta dónde puedo hacer bajo una licencia de edificación. Y también de habilitación urbana, que es el proceso previo, ¿no? ¿Y saben para qué sirve el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas? ¿De usos? ¿Lo han escuchado? Por ejemplo, si quiero poner un restaurante, ¿lo puedo poner donde sea? Exacto. Entonces, el índice de usos es un poco el reglamento que nos dice en qué lugar sí, bajo qué zonificación y de qué manera, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo un poco los componentes de la zonificación. Estos son un poco los componentes de zonificación, como hablábamos, el plano de zonificación, el índice de usos y el tema del reglamento, que son los parámetros urbanísticos y edificatorios, que son aquellos que nos sirven justamente a hacer ese tipo de edificaciones en toda la ciudad, ¿no? Estas son las calificaciones nuevas que da la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Es zona urbana de densidad muy alta, zona urbana de densidad alta, que ahora posiblemente ustedes por ahí quizás puedan reconocer residencial de densidad media, residencial de densidad baja, comercio vecinal, comercio zonal, es lo que ahora todavía está en proceso de transformar hacia esta nueva nomenclatura que es la que el Ministerio está dando a nivel nacional. Estos son un poco los planos de zonificación. Plano de colores, tienen una clasificación o tienen un significado. Cada uno de los colores tiene un significado, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, es Miraflores, sí, Miraflores. La zonificación de la playa, que es el eje de Costa Verde. La zonificación comercial regularmente es el color rojo. Ustedes identifican el color rojo como un a partir justamente del parque principal de Miraflores, y básicamente el rojo está en el tema de los ejes viales, los ejes principales de las vías, porque son los que tienen o quieren de algún modo un valor superior en el tema del suelo, ¿no? Entonces ahí ese plano nos da una señal. ¿Qué señal es? Volvemos nuevamente a explicar el tema del recurso suelo.
El suelo es todo esto y ese suelo comienza a tener una clasificación. Esta clasificación nos va a dar algunos indicadores. Por ejemplo, lo que está naranja, marrón, más o menos, o marrón claro, con las zonas residenciales, igual que las zonas amarillas. ¿Cuál es la diferencia entre una zona residencial de color naranja o marrón con una zona amarilla? Que la zona amarilla es casi exclusivamente para uso residencial, exclusivamente, o sea, va a haber mucha cantidad de viviendas. El caso del naranja o el marrón es que puede haber un uso mixto, puede haber vivienda y puede haber comercio. Y en el caso del rojo, como decía, es totalmente comercial, totalmente comercial. Ahí vamos a encontrar de repente restaurantes, casinos, hoteles, discotecas, cualquier tipo de actividad comercial. Este es otro ejemplo, este de acá me parece que es San Isidro. Igual, acá se ve un poco más cargadito porque quizás haya mayor cantidad de lotes. Ellos tienen inclusive una zona especial, que es la zona de reglamentación especial, donde tienen su centro financiero, que es el centro financiero en realidad del Perú. La zona del golf, está acá como un área pintada de verde, aunque no es un parque, es una propiedad privada, pero está pintado ahí de verde. Este de acá es el distrito de Santiago de Surco. También ustedes pueden ver el tema de los colores. El Jockey Plaza, por ejemplo, acá, color rojo, ¿no? El tema justamente de los de vivienda, zonas mixtas de uso de vivienda y comercio, y algunas también zonas industriales, como son estas de acá. Las zonas industriales, que son las de color lila o morado, que forman parte de lo que es la zonificación. Entonces, la zonificación se expresa en un plano. Y la zonificación corresponde a la calificación del suelo según el tipo de actividades, lo cual no quiere decir que solamente voy a darle zonificación a lo que hoy veo. Hoy, de algún modo, veo que hay comercio, C. Veo vivienda, R. No. Cuando hablamos justamente de poder usar el recurso, quiere decir que podemos también modificar la zonificación. Y cuando uno modifica la zonificación, lo que pretende justamente es incrementar el valor del suelo, darle una plusvalía. Entonces, si yo estoy de algún modo como autoridad beneficiando el desarrollo de un y hago que el suelo tenga un valor distinto, ¿por qué ese valor del suelo no regresa al distrito en el sentido de una mejora en la infraestructura? Por ejemplo, si va a haber, por aquí creo que hay ahora, aparte de centros comerciales, también hay edificios de vivienda, ¿no? Altos, ¿correcto? Entonces, el barrio era un barrio que tenía edificios de 2, 3, quizás hasta 4 pisos. Y ahora, sin embargo, tenemos edificios de 10, 12, 15, hasta quizás 20 pisos, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un incremento en el tema de la densidad, un incremento en el tema de la plusvalía, en este caso de este edificio. ¿Por qué este edificio o este nuevo proyecto no contribuye con la ciudad? ¿Por qué no tenemos a partir de ese nuevo proyecto mejores pistas, mejores parques, seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tema de plusvalía que debe rebotar o debe regresar, como se dice, al resto del barrio, ¿no? Entonces, el barrio de algún modo, me causa incomodidad porque hay un edificio gigante acá y tengo un montón de gente, va a haber más tráfico, va a haber más autos, va a haber más personas. Es válido porque la ciudad está para eso. La ciudad es un tema dinámico que está en permanente crecimiento, pero así como vamos a permitir que de repente ese edificio suceda en este lugar y sea un vecino nuevo del barrio, también este vecino nuevo del barrio debe aportar al barrio, debe aportar en mejoras para el barrio, ¿no? Entonces, esas mejoras es las que de algún modo generan todavía inequidad. Y lo que estamos buscando es que haya un equilibrio, que haya algo más favorable en realidad al resto de vecinos también, ¿no? Pasamos ahora al tema de los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Para la gestión de la edificabilidad, las municipalidades provinciales deben usar obligatoriamente el coeficiente de edificación, densidad y altura. Podrán utilizar complementariamente otros parámetros urbanísticos y edificatorios determinados en el reglamento de la ley. Todos los parámetros que se utilicen deberán guardar estricta concordancia entre sí. Parámetros urbanísticos y edificatorios es el documento que nos permite saber cuántos pisos puedo tener en altura, qué cantidad de área libre debo tener, qué cantidad de área construida puedo tener, qué tipo de uso se le puede dar justamente al predio que yo tengo, ¿no? Y la edificabilidad justamente es la posibilidad de poder sacarle el jugo, vamos a decir, al terreno que tengo. No, yo tengo de repente un terreno que tiene una calificación de RDM cuando nació. Tiempo y de repente ya no es RDM, CZ, por decirlo de algún modo, comercio zonal. Yo podía hacer 3 pisos
y ahora con esta nueva zonificación puedo hacer 10. ¿Hemos ganado o no hemos ganado? Hemos ganado, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo hacer 10, quiere decir que tengo una plusvalía de mi suelo. Y nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? El suelo vale, el suelo tiene un valor, hay que saber utilizarlo y hay que saber usarlo también, ¿no? Entonces, los parámetros son el conjunto de reglas o las reglas de juego para poder de algún modo hacer una edificación. Alturas, estacionamientos, área libre, cantidad de personas, lote normativo, que es parte del proceso de la urbanización previa, ¿no? Entonces, las reglas de juego están todas concentradas en el tema de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y estos parámetros se resumen en un documento que se pide en cada municipalidad, donde es una hoja con todos los datos, con toda la información, donde nos dicen qué tipo de zonificación tenemos, en qué sector se encuentra, y están todas las características señaladas justamente en el tema del reglamento para poder aprovechar esas condiciones y poder hacer la edificación según estas reglas de juego. Ahora vamos a la parte del uso. ¿Qué es el uso? El uso es el destino asignado al suelo, conforme a su clasificación y a la zonificación que la regula. Los usos serán precisados en el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas, aprobado por las municipalidades y son los instrumentos de planificación urbana que corresponden. Este debe interpretarse de manera extensiva, fomentando áreas de usos mixtos y en función a la heterogeneidad de actividades que se dan en las ciudades y centros poblados. Entonces, el índice de usos básicamente es una tabla en donde están el clasificador de usos y las actividades urbanas. Dice, puedo, no puedo, puedo, no puedo, puedo, no puedo, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, ¿no? Un poco más a detalle, como en este caso, ¿no? Venta de computadoras y softwares. Tiene algunas restricciones, se conforme en una zonificación y en otras no. Venta de artículos fotográficos y ópticos, conforme en algunas zonificaciones y en otras no. Entonces, el índice de uso es lo que nos permite reconocer en dónde puedo intervenir y en dónde no debo intervenir respecto justamente a qué cosa ubicar como negocio o como una actividad económica que yo pueda utilizar en mi predio. ¿Hasta aquí hay alguna duda? La zonificación, el parámetro, el índice de usos, ¿está clarísimo? ¿Sí? ¿He ido muy rápido o debo ir más lento? ¿Estoy bien? ¿Está bien? Ok. Esto es importante también. Bien, es importante esto conocerlo porque en realidad a veces como vecinos, a veces no sabemos, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces es bueno saberlo porque al final cuando tengo que hacer algún tipo de gestión e ir a la municipalidad, sé qué tipo de actividad o qué tipo de documento es el que debo de pedir y solicitar, ¿no? Luego, lo importante de esto es la gestión del suelo. La gestión del suelo son las actuaciones que se llevan a cabo en relación al suelo para el cumplimiento de los instrumentos de planificación urbana y los objetivos del desarrollo urbano, orientando el mejor aprovechamiento y optimización de la rentabilidad del suelo urbano a través de instrumentos técnicos y jurídicos que permiten fomentar un acceso equitativo y eficiente a contribuyendo a los principios establecidos en la presente ley. Volviendo nuevamente a los ejemplos que estamos utilizando en casa, ¿no? Rentabilidad del suelo urbano puede ser también el tema de poder rentabilizar tener mejores condiciones y calidades de nuestras familias. Entonces, las autoridades, en este caso los gobiernos locales, lo que tienen que hacer es utilizar todo este recurso que es el suelo, que está dentro de su jurisdicción, para ver de qué manera podemos de algún modo generar rentabilidad del suelo urbano que permita mejora en los temas de servicios, limpieza, parques y jardines, mejora en el tema de la infraestructura pública, mejorar las condiciones de repente de las redes sanitarias, las redes de EDAPAL, las redes eléctricas a través de Luz del Sur, ¿qué otra cosa más? Las pistas y veredas, que también son necesarias porque evidentemente pistas y veredas en mal estado generan accidentes personales, uno puede tropezarse y termina en el hospital, de repente con la pierna o el brazo quebrado, o también accidentes automovilísticos, que a veces son también causa de que el auto tenga algunos desvíos, algunas situaciones mecánicas que puedan de algún modo generar algún accidente mayor también, ¿no? Para esta gestión del suelo se requieren justamente estos instrumentos, ¿no? Esto está más relacionado a las actividades, por ejemplo, cuando uno es autoridad. Cuando uno es autoridad local, en este caso un alcalde o alcaldesa, todos estos instrumentos de reajuste predial, regulación urbana, financiamiento urbano y complementarios para el tema de la gestión del suelo son los que nos van a permitir recaudar. Algo más
tengo más disponibilidad de dinero para poder ejecutar obras, para mejorar servicios, para dar una mejor calidad de vida a mis ciudadanos. Para ello también hay instrumentos de ejecución. La habilitación urbana, bueno, en el caso de particularmente del distrito de Surquillo, no aplicaría mucho porque cuando hablamos de una habilitación urbana estamos hablando de un proceso de urbanización. En Surquillo, por ejemplo, creo que ya no quedan casi lugares disponibles o grandes extensiones de terreno como chacras, como hay de repente en Lurín o como hay de repente en la zona sur de Lima, que todavía pueden urbanizarse y hay un recurso importante ahí para poder justamente urbanizar y planificar, ¿no? Pero la licencia de habilitación urbana es un poco el proceso de transformación del suelo eriazo, que lo vimos en la primera lámina, al suelo urbano para ir construyendo ciudades. No, entonces la definición de eso es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad, pistas, veredas, saneamiento, agua, desagüe, distribución de energía eléctrica y iluminación, el alumbrado público básicamente, y de forma adicional puede contar con redes para la distribución de gas, que ahora es totalmente necesario para todas las viviendas y las familias, y de comunicaciones, que también es necesario, el internet lo usamos todos en realidad, ¿no? Pero esto no es obligatorio, sino que lo obligatorio viene hasta el tema de agua, desagüe, luz, pistas, veredas. Lo demás es complementario, o sea, podemos sobrevivir quizás sin esos servicios adicionales, pero que son necesarios, pero podemos todavía sobrevivir sin eso, ¿no? Además de ello, además de esta infraestructura, este proceso lo que nos genera son terrenos o aportes que hablábamos hace un momento, ¿no? Estos aportes son obligatorios y gratuitos, ¿para qué? Terrenos, dentro de ese gran terreno, yo tengo que dejar terrenos para parques, recreación pública, así como para servicios públicos complementarios, como decía, ¿no? Educación, una posta médica, un local municipal, que puede ser también un local comunal, o puede ser quizás un local destinado a un centro de atención para el adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que aparentemente no hay y me costaría dinero porque es una propiedad privada, se puede generar a partir de esta habilitación urbana, porque son terrenos obligatorios que hay que dejar para la comunidad, para la ciudad, ¿no? Son lotes normativos, y esto ya tiene que ver con la parte normativa, para poder de algún modo inscribirlos a nombre de la municipalidad y que la municipalidad pueda ejecutar, que puedan ser equipamientos para todos los vecinos. Guarderías, cunas, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que decíamos en imágenes, ¿no? Tengo un terreno vacío totalmente, eriazo, rústico, y lo transformo a través justamente de una habilitación urbana. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, ¿no? Hasta acá llegó la ciudad y de repente nos ha quedado esa parte como sin uso. Es un remanente. Entonces, este terreno tiene que acoplarse a lo que es el resto de la ciudad, tiene que acomodarse al resto de la ciudad. Se logra a través de esto, que son estos planos de lotización. Estos planos de lotización es un poco la distribución y la organización en lotes que tienen aportes como estos que son los grandes parques o estos que son las áreas de equipamientos, ¿no? Estos que están más claritos son las áreas de parques y estos que están un poquito más oscuros son las áreas de equipamientos que yo voy a dejar para el servicio de esta nueva comunidad, pero además de la comunidad que está cercana justamente a este lugar, ¿no? Estos son los planos de lotización que sirven para poder aprobar la habilitación urbana o la urbanización. Es un poco el resultado, ¿no? Los lotes que por ahí de repente han visto en algún caso en la televisión o propiamente de repente en alguna zona que hayan visitado, se venden lotes. Bueno, esta es la parte formal, esto no es la invasión, esta es la parte formal de la urbanización. Hacer un plano, aprobar un plano, establecer físicamente las condiciones del plano y ejecutar justamente las obras de habilitación urbana, veredas, pistas, los parques, las redes que están en la parte de abajo, la parte de alumbrado, que acá ustedes ven la sombra de los postes, ¿no? Todo eso hay que dejarlo listo y preparado solamente para que ustedes puedan vender el lote y el nuevo propietario construya su vivienda en este lote. Esa es la parte formal del desarrollo de la ciudad que no tiene nada que ver con las invasiones. A ver, ¿qué va acá? Había una figurita. Bueno, ese ya es el resultado mayor, porque lo que vemos en un tema de una lotización normal
como veíamos en este caso anterior. Esto posiblemente con el tiempo, como ha sucedido también en la ciudad de Lima, con el tiempo llega a transformarse pues ya en una ciudad llena de edificios y otro tipo de componentes donde se ve justamente el proceso de evolución que también tiene que ver con el tema del desarrollo urbano de la ciudad, ¿no? La ciudad que finalmente es la que habitamos y donde vivimos. Ese es un poco el tema de la aplicación de los aportes, que un poco lo vimos en las láminas anteriores, que son los terrenos destinados justamente a los servicios públicos necesarios para la comunidad. Y un tema ya casi final es el tema del catastro urbano, volviendo nuevamente al tema de la rentabilidad del suelo. ¿Alguna vez han tocado su puerta a alguien de la municipalidad diciéndole, somos de la municipalidad, estamos haciendo catastro? ¿Han llegado o todavía no han llegado? No han llegado, ya van a llegar. Por ahí me he enterado que van a hacer ya el catastro en Surquillo. Sí. Ya, el catastro en Surquillo sirve para qué? El catastro en general, no en Surquillo, en general, el catastro es el inventario físico de los predios, de todo lo que vemos en la ciudad, infraestructura pública, ¿no es cierto?, espacios, mobiliario urbano de la ciudad o centro poblado orientado a un uso multipropósito. Entonces, básicamente el catastro es la información, la fuente de información de todo lo que hay en la ciudad. Es como escanear la ciudad. Exactamente, ¿no? Como un censo, es como ¿Ya te fueron a buscar y te han encontrado algunas cosas o no? ¿No tienes licencia? ¿Te han puesto? Algo como eso sucede con el catastro. El catastro toca la puerta y te dice, a ver, por favor, tu licencia. No, pero ni siquiera la licencia. Primero tu título. ¿Título o no tienes título? Sí, no. Así es, así es. Así es. Entonces, el catastro es eso, ¿no? Es un poco el tema de recoger toda la información de la ciudad para poder tener el inventario de todo lo que hay. Es como haber pasado el escáner por la ciudad y que el escáner recoja toda esa información, que sirve para qué. También sirve para mejorar, sirve para poder proponer cosas y dar en todo caso formalidad. Por ejemplo, en el caso de la informalidad, proponer algunas normas como para poder regularizar. ¿Por qué? Todos tenemos vivienda, todos ustedes tienen una vivienda propia, viven en una vivienda alquilada quizás. Ya, ok, pero supongamos que tenemos ¿perdón? Tiene vivienda, listo. Ya, y a él le falta hacer saneamiento físico. Tiene título, tiene licencia, declaratoria de fábrica, completo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que estamos hablando, este caso ayuda a que ese bien tenga un valor. Si yo de repente dijera, no tengo título, pero vivo, tengo una casa, pero no tiene licencia, tengo 3 pisos, ¿cómo hago yo para darle valor a algo que todavía no está declarado en el registro público? ¿No es cierto? Entonces, yo sé que vivo en una casa, esa casa tiene un valor, pero supongamos que esa casa queremos utilizarla en el banco para un financiamiento. Toco la puerta del banco, sabe que señor, necesito un poco de dinero, tengo un bien que puedo ponerlo, vamos a decir, a cuenta para que me puedan gestionar un financiamiento o un préstamo, y el banco le dice, ya, no tengo. Ya, entonces tu licencia, tampoco tengo. Entonces estamos de algún modo desperdiciando la oportunidad de poder aprovechar un bien que nos ha costado dinero, que hemos invertido en construirlo para nuestras familias y que no lo podemos utilizar, ¿no? Porque nadie está libre de tener una emergencia, ¿no? Y si tengo una emergencia, ¿cómo hago para poder poner en prenda algo que me pueda permitir salir de la emergencia? ¿No? Entonces, el catastro nos va a informar, o le va a informar básicamente a la municipalidad qué es lo que hay en la ciudad para poder de algún modo ver la posibilidad de poder generar planificación y mejoras en la comunidad, ¿no? Entonces, las municipalidades son las encargadas de llevar adelante el catastro urbano. No muchas municipalidades lo hacen, es verdad, no muchas municipalidades lo hacen, pero es una forma también de que la municipalidad genere recursos. Por ejemplo, supongamos que el 50% de los terrenos o de las edificaciones no tienen licencia. ¿Qué haríamos? Quizás una campaña para poder regularizar las licencias y generar de repente un pago por esa licencia para la municipalidad, usarlo justamente en el tema de la mejora de los servicios, ¿no? Puede ser una forma, ya, pero a veces no se hace de esa manera. Bueno, esas son un poco las fichas catastrales que se rellenan con la información y los datos, y esa es un poco la expresión gráfica de ese catastro que nos indica qué tipo de usos hay, qué tipo de características tiene cada una de las edificaciones que hemos censado, que hemos encontrado en la ciudad, ¿no? Acá están un poco los códigos que regularmente se colocan, son los códigos catastrales de cada uno de los predios, y en ese código catastral lo que uno encuentra es como su
su ficha de nacimiento y todo lo que contiene esa edificación o ese predio. Ya estamos casi cerrando, Ricardo. Vamos a hablar de esto importante. En realidad este era un mensaje muy importante, no solamente para las autoridades, sino un mensaje importante para todos. El suelo es un recurso. Yo empecé la exposición justamente hablando de los suelos y voy a rematar la exposición hablando de esto. El suelo es un recurso. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que tenemos que aprovechar justamente el espacio físico que tenemos para poder generar una plusvalía en ese recurso, ¿no? Cuando lo compré y no había nada, tenía un valor. Ahora que ya invertí en ese terreno y ya tengo una construcción, tiene un valor totalmente distinto. Si cerca hay de repente locales comerciales, tiene un valor distinto. Si cerca hay una avenida, tiene un valor distinto. Entonces, eso es una plusvalía y el suelo sigue siendo el mismo, pero a veces no sabemos o no reconocemos ese valor. Ya, finalmente aquí, esa es una lámina que era para hacer un ejercicio chiquito. ¿Ustedes qué ven acá? Por ejemplo, cuando hablamos de un suelo es un recurso. ¿Qué ustedes qué ven en esa lámina? Esta es la lámina final. Con esta vamos a cerrar la exposición. ¿Qué ven en esta lámina? Es un parque, ¿correcto? Ya. ¿Quién puede ver algo más que un parque? Lo dice, se gana una adicional el siguiente mes. ¿Quién puede reconocer? Es como las 7 diferencias. ¿Qué puedo reconocer yo acá? Que me diga que aparte de ser un parque, que es lo que veo, hay algo más dentro de ese parque. ¿Perdón? Ok, pero es parte del parque. ¿Pero qué más hay? Hay algo escondido ahí que me gustaría que ustedes lo pudieran en todo caso detectar. A ver, revísenlo un poquito. ¿Qué creen que hay de diferente? ¿Perdón? Es un parque, es un espacio público, es un pulmón, está bien, son como sinónimos, pero ¿qué hay ahí? A ver, vamos a decirlo. No, es un parque. Vamos a decirlo. Miren acá, vamos a la lámina. Bueno, son juegos infantiles, parte de la recreación pública, algunos equipamientos de servicio. ¿Qué creen que es esto? Una rampa. ¿Qué hay debajo de la rampa? Correcto. Entonces, cuando yo tengo este tipo de suelo, estoy generando también un recurso. ¿Por qué? Si genero, es como el tema del Parque Kennedy, que tenemos cocheras debajo del parque, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la cochera? La cochera me va a resolver una necesidad. Había falta de estacionamiento, tengo la posibilidad de poder proponer estacionamientos. Y les voy a sacar otra vez el jugo, como se dice, al suelo. Voy a sacarle jugo a este tema del parque como tal. Se dan cuenta de que al final el suelo puede generarnos ingresos adicionales, cosas que no teníamos, ¿no? Entonces esos ingresos sirven justamente ¿para qué? Para poder hacer mejoras en las zonas que de repente son zonas tranquilas, son exclusivamente residenciales, ¿no? Y antes de irme, y también aprovechando un poco la posibilidad que nos dio Ricardo al inicio de la exposición, hablaba un poco del caso de Trujillo. Ha habido demasiadas especulaciones quizás en el tema de por qué se cayó el techo, ¿no? Hablamos en el proceso justamente de la exposición de que nosotros como municipalidades damos las licencias de edificación, ¿correcto? Entonces, en la licencia de edificación uno aprueba un proyecto hecho por profesionales especialistas que son el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico y también el ingeniero o especialista en seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿perdón? Pensé que me decías a mí, porque no me porto bien. No, entonces el tema es ese, ¿no? Tenemos unos especialistas que forman parte de esa aprobación de ese proyecto, ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente se da la licencia, se construye? ¿Qué hace la municipalidad? Supervisa la construcción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede haber pasado, según lo que tengo entendido por algunos colegas y profesionales, amigos? Me indican que parece que a la hora de hacer la construcción, los materiales utilizados no han sido necesariamente los calificados para poder soportar ese peso. O sea, hubo un diseño correcto, hubo una aprobación del diseño correcto, hubo una especificación técnica para poder hacer esa cobertura, ese techo, correcto. Quien lo construyó parece que quiso ganarse alguito, y creo que ustedes tuvieron una charla anterior a la mía que hablaba justamente de esas situaciones particulares, vamos a decir, donde la gente quiere ganar algo de dinero extra, que no es correcto, porque al hacer eso estamos obviando justamente estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debió hacer la municipalidad? Ejercer justamente el tema de poder exactamente
y aparte de eso, garantizar la seguridad de la edificación, ¿no? Entonces, al final, si hubo un error de quien construyó el techo o la cobertura, quien no cumplió con los requerimientos técnicos establecidos, también en este caso me parece hay un error de la municipalidad que no supervisó que fuera hecho correctamente. Sobre todo, ¿por qué? Nosotros cuando estamos en la facultad de arquitectura, siempre nos dicen, todos los profesores, yo también soy profesor ahora, siempre decimos a todos los alumnos, ¿no? Un error nuestro no tiene, porque un error nuestro puede hacer algo pasado, la gente esté sin vida, no se repara, ¿no? Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy grande, no solamente en la parte ética, sino también en la parte profesional. Así que ese tipo de cosas hay que, vamos a decir, resguardarlas y darle la seguridad al vecino desde las municipalidades, haciendo que aquellos que intervengan cumplan con su papel debido. No sé si de repente hay alguna pregunta. Con esta lámina cerré yo mi exposición. Sí, claro, por favor. Ahora sí. Un segundito con el micro, por favor. Para escuchar mejor todos. Ya, para que lo escuchen en las redes sociales. Ya, siga nomás. Quilla no es como esta zona hermosa que vemos, ¿no? Es más bien, a veces hay quintas y realmente son construcciones antiguas. Y yo digo, aquí, bueno, ahora mismo estamos viviendo, yo vivo en una quinta y son construcciones antiguas y un terremoto, un sismo y se viene abajo y que en la municipalidad hay algo que tiene que intervenir quizás o tiene plan para la población. ¿Estamos preparados? La pregunta sería, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? No lo sé directamente porque no estoy en la municipalidad de Surquillo, pero sí se puede uno preparar. ¿De qué manera? Por ejemplo, usted que menciona el tema de las quintas, lo que podemos hacer es acercarnos a la municipalidad y pedirle a la Oficina de Defensa Civil, que ahora también creo que se llama Riesgos y Desastres, si no me equivoco, que haga una evaluación técnica. Una evaluación técnica puede ser objetivo en el sentido de que puede ir, verificar si es que la estructura, si es que la edificación está en condiciones estables o si es que la edificación requiere algún tipo de refuerzos, ¿no? Evidentemente, acá en Lima estamos esperando un sismo mayor, todos nos han comentado eso, que estamos esperando un sismo de 8.8, fue lo último que escuché. Exactamente, es un sismo muy grande, pero no está de más prepararnos no solamente en el tema de la edificación, sino también en el tema quizás de la seguridad, y eso implica la evacuación, las zonas seguras, porque evidentemente cuando el sismo viene no avisa, y si es muy fuerte, a veces la mejor estructura del mundo puede también fallar, ¿no es cierto? Entonces, ante ese tipo de situaciones, diciendo que es algo tan inmediato, lo que tenemos que hacer es procurar salir rápido a una zona segura, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a la municipalidad, podemos pedirle a la municipalidad que a través de su oficina de riesgos pueda hacer una evaluación técnica de la calidad de la edificación respecto a un tema de sismo. Y aparte de eso, no estaría de más una charla complementaria a todos los vecinos de la quinta para poder saber dónde y cómo debemos escapar y evacuar a una zona segura. La vida es lo primero. Exacto, por eso digo, pero en algunos casos, cuando estamos con una zona muy cerrada o consolidada, las vías son las que deben permitirnos de repente tener un poco el espacio de refugio, al menos, ¿no? Así es. También. Prácticamente la municipalidad no se encarga solamente por fuera, pero no se mete hasta el fondo, que parece cochera, los motos en los pasadizos, no nos hacen caso, nos pelean. Estamos viendo los edificios que están creciendo en distintos distritos y la migración que ha habido, más de 1 millón de venezolanos que obviamente y extranjeros que utilizan los espacios. Lima está preparada, digamos, a largo plazo para ese desarrollo urbano que quisiéramos todos. Sí, yo creo que la superficie de Lima, o sea, ustedes ven la extensión de Lima es bastante amplia, hay zonas que están bien ocupadas y hay zonas que están prácticamente desocupadas, ¿no? Esas zonas las ubicamos hacia Villa El Salvador, Villa María, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, ¿no es cierto?
sino que lo que requerimos es justamente eso, lo que hablábamos al inicio de la exposición, planificación, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace un año aproximadamente de irme a Bogotá. Fui a un evento que lo realizaba la CAF y en Bogotá tuve la experiencia y la oportunidad de poder conocer lo que llaman allá ciudadelas. ¿Qué son ciudadelas? Ciudadelas son grandes extensiones de terreno destinados justamente a conjuntos residenciales. Pero no solamente es un tema de llenar de casas para que la gente habite en esas viviendas, sino que hay tipos de viviendas en edificio, en lotes más pequeños, en unifamiliares. Hay también grandes parques, hay equipamientos deportivos, hay equipamientos educativos, culturales, de salud. Entonces, las ciudadelas es un poco hacia donde deberíamos, creo yo, apuntar. Pero eso tenemos que hacerlo un poco de la mano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la ciudad crezca y se ocupe y después recién reaccionamos, ¿no? Todo es en Lima, el centralismo. Con lo que usted dice es verdad, uno cuando viaja a Ica, Cañete, ve la cantidad de terreno que hay y a veces uno dice, acá en Lima estamos todos apretados y ¿por qué no hacer ese desarrollo desde esos lugares? Así es, totalmente, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero hay que impulsar justamente el tema del crecimiento ordenado y organizado a través de la planificación. Pero no solamente planificar para el futuro, porque también hay una planificación correctiva. ¿O alguno de ustedes se siente totalmente cómodo viviendo en esta ciudad? Puede ser mejor, ¿no es cierto? La calidad de vida, exactamente, la calidad de vida tiene que ser para todos. Nosotros somos ciudadanos de esta ciudad y como ciudadanos de esta ciudad requerimos también intervención en la ciudad para tener mejor calidad de vida. Micrófono. A ver, señor, ahorita, señor ratito. ¿Hay oportunidad de hacerlo? Sí. Y ahí viene, lo que no, falta señor, ya lo es dije. un tema de decisión, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos, como nuestro país, nuestra ciudad, a veces las soluciones tienen que ser un poco drásticas, vamos a llamarlo de ese modo, ¿no? Todos apreciamos la democracia, todos de algún modo queremos vivir siempre en democracia, ¿no? Pero a veces también la democracia lo que trae es que esa toma de decisiones se alargue. Cuando uno tiene que tomar medidas, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner un ejemplo así totalmente claro, ¿no? Supongamos que fui al médico y el médico me ha diagnosticado cáncer, vamos a decirlo así. Ya, entonces yo necesito una operación urgente o una intervención urgente para poder salvar mi vida o al menos prolongar mi vida por un tiempo adicional. No, pero de repente voy, le pregunto a mi madre y mi madre me dice, no, mejor no porque es un riesgo. Le pregunto a mi padre y me dice, no, tienes que hacerlo ya. Le pregunto a mi hermano, no sé, creo que no es conveniente, mejor le damos una segunda opinión. Le pregunto a mi otro hermano y quizás me manda por otro lado. Entonces al final pasó el tiempo y no tomé ninguna decisión y al final el muerto voy a ser yo, ¿no es cierto? Entonces a veces pasan ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad, es muy bueno practicar la democracia, pero también, como decía también Ricardo, es parte de nuestro sistema cultural. O sea, nosotros como vecinos y como ciudadanos tenemos que de algún modo participar en las decisiones, no solamente opinar y dejar la opinión, sino realmente con convicción hablar con nuestras autoridades para de algún modo reconocer esas posibilidades de poder intervenir, ¿no? Pues yo creo que sí lo hay, pero el tema de la toma de decisiones demora demasiado y a veces la medicina pues en largo plazo ya no hace efecto, ¿no? Su pregunta, caballero, por favor. Alcánzale el micro, sí. Los vecinos de Surquillo tenemos la percepción de que Surquillo ha crecido inorgánicamente sin una planificación. Y así tenemos zonas muy diferenciadas con niveles, podríamos decir, demasiado desiguales. La pregunta es la siguiente. Para una planificación de nuestro distrito, ya que usted ha participado en diversas municipalidades, ¿qué sugeriría en las dimensiones políticas, en la dimensión económica, cultural y de recursos? Y con recursos me estoy refiriendo a la población y a sus niveles
educativos y de profesionalización y de oficios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, yo voy a ser consecuente con justamente la ponencia que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Vuelvo nuevamente a repetir, yo creo que el suelo debe ser un recurso aprovechable. Como usted decía, señor, el distrito tiene diferencias, zonas diferenciadas. Hay zonas donde podemos de algún modo mejorar, podemos proponer nuevas construcciones, quizás o nuevas edificaciones. Hay zonas donde debemos mantener los barrios y darle calidad de vida a esos barrios. Y hay zonas también que hay que hacer renovación, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de que el suelo es un recurso, quiere decir que podemos planificar el suelo de modo tal que podamos generar inversión pública y privada que pueda permitir equidad, equilibrio entre todos los vecinos. Por ejemplo, de repente en Surquillo ya hay alguna zona determinada para hacer nuevas edificaciones. Quizás lo hay, no estoy ahorita muy metido en el tema, pero posiblemente Surquillo tenga alguna zona o zonas que puedan recibir nuevas edificaciones. Como decía en el ejemplo que usamos en la exposición, ¿no? Si podemos recibir nuevas edificaciones, esos nuevos vecinos, de algún modo tienen que, o el inversionista, el inmobiliario, tiene que contribuir a las mejoras del distrito. Y contribuir a las mejoras del distrito significa dotar de mejor infraestructura a redes de agua y desagüe, mejor infraestructura de iluminación pública, mejor seguridad ciudadana, mejor calidad de equipamiento y parques de repente. Se puede hacer, yo creo que sí se puede hacer. Ahora, la fórmula pasa porque en la parte política, como decía, hay que tomar también decisiones. Y si uno no toma decisiones, cuando uno está en una gestión municipal, pasa volando. Duran 4 años las gestiones municipales, ya no hay reelección, ¿cierto? Entonces, cuando quiero empezar a correr, se terminó el periodo. Entonces hay que esperar que venga la nueva autoridad, y la nueva autoridad, desde mi punto de vista, quizás no ejerzo mucho el tema político, aunque he participado de muchas gestiones políticas evidentemente, pero a veces es bueno también tener un plan para poder ver la continuidad. ¿De qué manera se puede ver la continuidad, sea el alcalde que sea, cuando los vecinos organizados conocen su plan, lo adoptan ese plan y dicen, este plan es el que nos va a llevar camino hacia adelante? Entonces, quien venga, quien venga, tiene que de algún modo asociarse con el vecino para que ese plan vaya por ese camino, vaya por esa ruta, y no se sientan las diferencias de que de repente mi gestión es, como soy así, lo hago así. Viene otra persona, como soy así, cambio. Viene otra persona, como soy así, no me gusta nada de lo que hicieron los anteriores, cambio también. No, porque al final el vecino dice, oye, pero parece que no avanzamos, pues, ¿no? No se avanza. Pasa el tiempo y parece que no avanzamos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la continuidad de las gestiones es importante en el sentido de que no por la gestión necesariamente de una autoridad propiamente, sino por la gestión de la comunidad, porque se trabaja como comunidad. Yo les voy a contar, para retirarme y no cansarlos mucho ni aburrirlos, una experiencia. Yo soy arquitecto de profesión, yo me formé en la arquitectura y yo siempre estuve, vamos a decir, de este lado de la mesa, nunca del lado de la mesa municipal, yo estuve del otro lado de la mesa, como profesional. Entonces yo tenía que ir a las municipalidades a sacar mis licencias. Me terminaba, espere, observado, todavía no me atienden, espere, rebotado, no aprobado. Entonces eso me causaba a mí alguna incomodidad porque sentía que no había la posibilidad de poder tener un sistema administrativo mucho más eficiente para poder lograr una licencia, ¿no? Y resulta que estando justamente en la parte privada, que hasta ahora también la ejerzo, hasta ahora, me llamaron de la Municipalidad de Lima. Por eso que ahora que veo el corazoncito en todos los folders que ustedes tienen, me siento muy agradecido porque en realidad me identifico mucho con la labor que hizo el doctor Alberto Andrade. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo cuando ingresó a la Municipalidad Metropolitana de Lima, recibí el llamado justamente de la Municipalidad de Lima y me convocaron para poder participar. Yo de municipalidades no sabía nada más que pelearme con la municipalidad. Nunca había estado de ese lado, ¿no? Pero la Municipalidad de Lima, en la gestión del doctor Alberto Andrade, me enseñó a reconocer un camino del servicio público, que es un camino que hasta ahora llevo. O sea, por más que en algún momento ya no quiero saber nada de municipalidad y me traen problemas y un montón de cosas, no. Porque uno va descubriendo en el camino de que no solamente es ocupar un cargo o una oposición en una municipalidad, sino es un tema de vocación de servicio público. Y eso es un poco lo que nos debe animar a todos. Todos nosotros como ciudadanos, más allá de estar dentro o fuera de la municipalidad, somos agentes activos de la ciudad.
y como agentes activos debemos juntarnos para poder hacer de la ciudad una mejor ciudad. Entonces, ese es un poco el mensaje que yo recojo y es un poco la experiencia personal que quería compartirla, porque de la época en que entré, cuando me convocó el doctor Andrade a participar en la Municipalidad de Lima, ahora han pasado casi 30 años y el próximo año serían 30 años y todavía sigo, vamos a decir, dando mi servicio público en la municipalidad. Puede ser en algún caso agotador, puede ser en algún caso un poco desesperante, pero insisto, ¿por qué? Porque creo en que podemos lograr que la ciudad sea más equitativa y tenga una mejor calidad de vida. Más allá de la parte del servicio público, como arquitecto y urbanista, siento que la ciudad nos puede dar a todos esa calidad de vida, porque es nuestro hogar. El hogar no solamente es la familia o la casa que habitamos, sino el hogar es el lugar donde hacemos y realizamos nuestras actividades. Entonces, ese mensaje es el que de algún modo debe permitirles a ustedes empoderarse como vecinos y poder participar con las autoridades a lograr una mejor ciudad. Mario, tenemos las redes sociales. Yasmín, por favor, 2 preguntas creo que tenemos. Sí, así es, Ricardo, de José Luis Capristano. Pregunta cómo influye el desarrollo urbano en la calidad de vida de los ciudadanos en los gobiernos locales. Bueno, lo que has dicho, ¿sí? Sí, prácticamente me he adelantado quizás en la respuesta diciendo eso, ¿no? De que el tema del desarrollo urbano contribuye fundamentalmente a calidad que de vida. hagamos el desarrollo urbano de una ciudad participando justamente de las decisiones sobre la ciudad, ¿no? Entonces el desarrollo urbano es tener una buena pista, es desarrollo urbano. Tener buenas edificaciones, es desarrollo urbano. Tener un buen parque, es desarrollo urbano. Tener un buen sistema de transporte, es un desarrollo urbano. Entonces tenemos que a que todas esas condiciones podamos empezarlas para que el bien común de todos, ¿no? Tener estacionamiento también, algo que falta en Surquillo también, estacionamiento. Yasmín, otra. Richard Guamanchumo, desde Trujillo, La Libertad, pregunta si es legalmente viable cambiar el uso de los terrenos para agricultura por el de vivienda con la finalidad de evitar las invasiones. No es que sea factible, porque también el tema de la vivienda, perdón, el tema de la agricultura o los terrenos agrícolas forman parte de la clasificación del suelo. Recuerden que al final de ahí se provee justamente el alimento para la ciudad, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? No necesariamente el tema de hacer ciudades significa arrasar con todo el suelo que podamos tener disponible. Es un tema de equilibrio y de equidad. Se puede hacer siempre y cuando un plan justifique la intervención. Quizás haya algún tema de desuso y eso pueda modificarse en el camino, ¿no? Yasmín. Pueden utilizar los gobiernos locales para asegurar un financiamiento adecuado para proyectos urbanos, especialmente en contextos de limitación de recursos. Sí, lo que decíamos en la parte final de la exposición, quizás uno de ellos puede ser el tema de el catastro urbano, puede ayudar de algún modo a generar ingresos, pero lo principal y lo inicial creo que es el tema de la zonificación. Cuando uno planifica una ciudad y determina zonas de expansión urbana, a la hora de asignarle una zonificación o una calificación al suelo, ya le está dando un valor distinto, ¿no? Si el valor tenía un valor 1 por ser un terreno rústico o eriazo o quizás agrícola, yo le voy a dar una zonificación, paso de repente del 1 al 10, ya estamos de algún modo generando una plusvalía. Entonces eso de algún modo debe generar la posibilidad de que los gobiernos locales generen ingresos adicionales. ¿Por qué? Dar una zonificación o cambiar una zonificación significa que la persona que lo va a recibir va a tener un valor adicional, va a tener un terreno que vale mucho más todavía, ¿no? Entonces eso también debe de algún modo u otro revertir hacia justamente la municipalidad para poder administrar los recursos también justamente del resto de la comunidad. Un fuerte aplauso para nuestro ponente, una importante exposición del arquitecto Mario Castro Vázquez, que esperemos que haya servido de ayuda para todos los vecinos y para las autoridades municipales que nos están viendo, gobernadores, consejeros, alcaldes, regidores, porque tenemos que luchar para que nuestra ciudad cada vez crezca más y podamos convivir, como lo manifiesta el arquitecto, con felicidad y con todo lo que nos hemos proyectado. Muchas gracias y hasta otro momento, Mario. Muchas gracias. Gracias a las redes sociales, Yasmín está contestando a todas las personas. Es momento, a esta hora, a los muchachos, a los jóvenes, a todos, nos gusta interactuar. Así que las preguntas pueden ser en este momento. Vamos a ponernos un reto, Yasmín. Ya vamos a tener más de 500 interacciones de aquí a una hora. Bueno, los somistas
son más de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Vamos a ponernos ese reto de interactuar y hacer las preguntas, las inquietudes que quieran ustedes. Vamos a ir al último coffee que tenemos. Uy, este coffee está delicioso. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Ustedes saben cómo son las capacitaciones de Somos Perú. Y vamos a retornar con Miguel Newman, la ponencia final, desarrollo de la militancia en los partidos políticos, el ideario. Una pausa y retornamos en pocos minutos. Aplauso para todos ustedes.